Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. ¿Qué sucede cuando una persona decide seguir a nuestro Señor Jesús, pero no decide abandonar el mundo o abandonar el pecado? ¿Qué sucede cuando una persona quiere ser salvo, pero se deja guiar por Satanás, que es el pecado? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día por medio de la Biblia. En Lucas 22, el versículo 3 y 4 nos dice así: Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, habían 12 hombres que lo seguían por donde quiera que él iba, que escuchaban sus enseñanzas, que miraban sus milagros, que tenían todo lo necesario para ser salvos. Y en medio de estos 12 se encontraba uno llamado Judas, que también apodaban Iscariote. Tristemente, este hombre no seguía a nuestro Señor Jesús porque deseaba ser salvo. Este hombre seguía a nuestro Señor Jesús para beneficiarse a sí mismo, sin saber que no hay un mejor beneficio para la vida del hombre que su propia salvación en nuestro Señor Jesús. Entonces, este era Judas. Judas buscaba beneficios propios, sin importarle su salvación. Llegó el momento en que al darse cuenta que nuestro Señor Jesús era odiado por el sumo sacerdote y el concilio de Jerusalén, fue a negociar con ellos, a ver cuánto le daban para entregar a su propio Señor, a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Entonces, Judas, buscando beneficiarse a sí mismo, al darse cuenta que nuestro Señor Jesús era odiado por el sumo sacerdote y el concilio de Jerusalén, fue a negociar con estos líderes para vender a nuestro Señor Jesús. En Juan 13, 26, 27 nos dice así: Respondió Jesús: a quien yo diere el pan remojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En esta ocasión se celebraba la última cena. Después que nuestro Señor Jesús ya había lavado los pies de cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, se sentaron a la mesa para celebrar esta última cena. Pero mientras estaban sentados en la mesa, se discutía un tema de suma importancia. Nuestro Señor Jesús advertía que hay uno en medio de ellos, o sea, uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, que lo iba a entregar al concilio de Jerusalén para ser asesinado, para ser crucificado. Entonces se miraban de unos a otros y decían: ¿quién será? ¿Seré yo? Dudo mucho que yo sea. Entonces, en una de esas, Judas le pregunta a nuestro Señor Jesús: ¿soy yo, Señor? Nuestro Señor Jesús no lo apunta directamente, pero le dice que a quien él dé el bocado de pan remojado, ese es quien lo entregará. Y cuando nuestro Señor Jesús remojó el bocado de pan y lo dio a Judas Iscariote, inmediatamente el espíritu de Satanás se posicionó completamente de la vida de Judas Iscariote. Detrás del bocado de pan iba el espíritu de Satanás para controlar la vida de Judas Iscariote. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué Judas Iscariote, siendo uno de los seguidores de nuestro Señor Jesús, iba a ser quien lo entregara para darle muerte? Vamos a ver qué nos dice Juan 12, 4 y 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido
por 300 dinarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se preocupaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En esta ocasión, un hombre llamado Simón, quien fue curado de lepra por nuestro Señor Jesús, de agradecimiento invitó a nuestro Señor Jesús a sentarse en su mesa, o sea, lo invitó a comer. Cuando nuestro Señor Jesús se sentaba en la mesa, vino una mujer con un frasco de perfume que tenía mucho valor, según Judas. Tenía el precio de 30 dinarios. 30 dinarios en ese día. Un dinario equivalía a un día de trabajo, o sea, 30 dinarios, 30 días de trabajo. Ese era el costo de este perfume. Pero esa mujer vino, rompió ese frasco de perfume y ungió a nuestro Señor Jesús con ese perfume. Pero Judas salió molesto. Dice, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué desperdició este perfume de tanto valor? Pudo haber sido vendido y el dinero pudo haber sido dado a los pobres. Eso fue lo que dijo Judas. Pero también dice la Biblia que no lo decía porque amaba tanto a los pobres o se preocupaba tanto por los pobres, sino que lo decía porque él era el tesorero, el que guardaba las ofrendas. Pero una gran parte de las ofrendas no lo guardaba en la bolsa que acarreaba todos los días, sino en su propia bolsa, porque como dice la palabra de Dios, era ladrón. Entonces el pecado de Judas era la avaricia. La avaricia, el deseo de tener más dinero todos los días. El deseo de tener más ganancias a como diera lugar. Y buscando tener más dinero cada día. No le importaba robar de las ofrendas. Se robaba las ofrendas. Entonces Judas se dejó influenciar por Satanás desde el principio. Y cuando vino a nuestro Señor Jesús, no estuvo dispuesto a dejar su pecado, sino que dejó que su pecado o el espíritu del diablo lo siguiera controlando. Cuando el espíritu de Satanás se dio cuenta que tenía el completo control de la vida de Judas, no se conformó con llevarlo a ser un ladrón, sino que llegó hasta lo sumo, a vender a su propio Señor. Entonces, el pecado de Judas lo seguía todos los días de su vida. Y Judas accedía a pecar. Satanás conducía a Judas, no nuestro Señor Jesús, que según era el maestro de todos ellos. Y tristemente, hasta aquí llegó Satanás. En Mateo 27, 3 al 5 nos dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces vemos que Judas se dejó influenciar por el pecado, se dejó influenciar por Satanás, dejó que su vida sea conducida por Satanás antes que por nuestro Señor Jesús, detrás de quien caminaba todos los días. Entonces, cuando él se dio cuenta que esto era más grave de lo que él se imaginaba, cuando se dio cuenta que a su Señor, a quien él seguía todos los días, a quien él mismo había vendido por 30 piezas de plata, iba a ser crucificado, se paró enfrente del concilio, del sumo sacerdote y de todos los líderes. Arrepentido dijo, he entregado sangre inocente. O sea, este hombre no es nada de lo que ustedes le acusan. Este hombre es inocente. Y yo, por la avaricia, lo entregué. Y ahora está listo para ser crucificado. Pero este hombre es inocente y su conciencia no lo dejaba tranquilo. Le remordía su conciencia y aventó las 30 piezas de plata enfrente de
del concilio de Jerusalén y dijo: este hombre es inocente. Y aventó las 30 monedas de plata y salió corriendo. Se fue y se ahorcó, dice la palabra de Dios. ¿Hasta dónde lo llevó la avaricia? ¿Hasta dónde lo llevó su pecado? Caminaba detrás de nuestro Señor Jesús todos los días, oyendo que uno de los mandamientos es: no robarás. No robarás. Y a él no le importaba, aún así, escuchando que Dios ha dicho: no robarás, no le importaba. No le importaba robarse las ofrendas. No permitió que Dios tomara el control de su vida. Aunque vino a nuestro Señor Jesús, no abandonó el pecado. Aunque vino a nuestro Señor Jesús, no dejó ser influenciado por nuestro Señor Jesús, sino que siguió siendo influenciado por Satanás y el pecado. Y tristemente Judas Iscariote terminó ahorcado. Se murió y sin esperanza, porque al único que podría salvarlo ya lo había vendido. Y había negociado con el único que podía salvarlo. Y nuestro Señor Jesús antes de eso había dicho: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, pero ay de aquel por quien sea entregado. Un ay es una expresión de tristeza, de dolor y de angustia. Y eso era lo que sentía Judas después de haber entregado a nuestro Señor Jesús, que terminó ahorcándose, se mató, se quitó la vida, terminó perdido y sin esperanza. Santiago 4:4 nos dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ese fue el problema con Judas Iscariote. Quiso ser amigo del mundo, o sea, amigo del pecado, amigo de Satanás. En este día, queridos amigos que están escuchando, no cometamos el mismo error que Satanás. Que esta enseñanza de este día pueda ayudarnos a poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Si amamos al mundo, no podemos amar al Señor. Y si amamos al Señor, no podemos amar al mundo. O sea, si vivimos en pecado, si vivimos guiados o influenciados por Satanás, no podemos decir: amo a mi Señor Jesús, a mi Salvador. Es imposible. Así es que, si tú eres una de las personas que has venido a nuestro Señor Jesús, pero no has dejado tu pecado, hoy el Señor quiere salvarte. No cometas el mismo error que Judas. Vino a nuestro Señor Jesús, pero no dejó su pecado. Y su pecado, detrás de quien está Satanás, no vaciló en quitarle la vida y perderlo por la eternidad. Entonces, si tú eres una de esas personas, apártate del mal y busca ser fiel a nuestro Señor Jesús en este día. Y si no has venido a nuestro Señor Jesús, pero ya conoces que Él es el único que puede salvarte, pero no has venido a Él porque amas bastante al mundo, amas las cosas del mundo, amas al pecado, te dejas conducir por el espíritu del pecado, que es el espíritu de Satanás. Hoy puedes dejarlo. Entrégale tu vida a nuestro Señor Jesús, y hoy la salvación ha llegado a ti. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes que escuchan. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea para la vida de cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.